Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a enseñar punto por punto diferentes gráficas que tienes que tener en cuenta sí o sí antes de empezar a invertir tu capital. En este vídeo no solo te voy a explicar por qué ahora es el mejor momento para invertir, sino que también vamos a ver diferentes datos y gráficas que como inversor es importantísimo que conozcas, independientemente de si tu activo preferido son las criptomonedas, las materias primas, las divisas, las acciones, los índices, etcétera, etcétera. Son datos totalmente objetivos, es decir, no entra la valoración subjetiva del ser humano, es básicamente lo que necesitas para entender cuáles son las probabilidades y poder empezar a ganar dinero con tus inversiones. Personalmente, hace ya más de 7 años que me dedico profesionalmente al mundo de la inversión y del trading, es decir, me gano la vida con este tipo de actividades y una vez al mes subo este tipo de contenido, básicamente para que podáis tener acceso a contenido de calidad, pero a la vez gratuito, que yo no pude tener cuando me estaba formando. Abajo en el primer comentario fijado vas a tener enlaces a diferentes vídeos de este tipo que pueden complementar perfectamente lo que vas a ver hoy. Bueno, empecemos ya a contextualizar, y es que por si no lo sabías, el S&P 500 tiene un retorno anualizado de un 8,4% desde el año 1957, es decir, desde hace 65 años. Esto implica que cada año vas a ganar casi un 9% si inviertes en el S&P 500 y no haces nada. No, la respuesta es no. Esto implica que habrá años en los que ganarás un 20%, pero habrá otros años en los que perderás un 10%, pero el retorno promedio anualizado es de un 8,4%. Bueno, entonces podrías pensar, oye, lo normal debe ser ganar más de un 8,4%, ¿no? Básicamente porque si ya tienes S&P 500 o inviertes en ello, a poco que hagas un par de operaciones buenas, ya superas esa rentabilidad anualizada promedio de 8,4%, ¿no? Pues bien, la respuesta es no. Fíjate en esta tabla que estás viendo en pantalla como realmente el inversor promedio que invierte en acciones gana un 5,29%. En cambio, el S&P 500 gana un 7,20% promedio anualizado, con lo cual ya se está dejando casi un 2% de rentabilidad cuando obtendría más ganancias si únicamente compra el S&P 500 y no hace nada. Podrías decir, oye, pero si antes me has dicho que la rentabilidad promedio anualizada del S&P 500 es de un 8,4%. Sí, correcto, pero en ese caso estábamos teniendo en cuenta un periodo desde el año 1957. En la tabla que habéis visto anteriormente tenía en cuenta un periodo desde el año 1998. Es por eso la diferencia. Pero no nos quedemos con cuánto ganaría desde un año, cuánto ganaría desde el otro, este índice, el otro índice. Vayamos a quedarnos con que el inversor promedio, por intentar tomar sus propias decisiones, gana menos dinero del que ganaría si únicamente invirtiera en el S&P 500 y no hiciera absolutamente nada. Pero este no es el peor dato. Fíjate que en la anterior tabla hemos visto el inversor promedio que invierte en acciones. En esta tabla que estás viendo ahora mismo se ve como el inversor promedio que invierte en lo que le da la gana, criptomonedas, materias primas, divisas, etcétera, etcétera, tiene un retorno anualizado de solo el 1,9%. Entonces, la pregunta es evidente. ¿Cómo es posible que si comprando el S&P 500 y no haciendo nada gano casi un 9%, los inversores promedio ganen tan poco dinero? Bueno, realmente los factores de esa falta de beneficio son muchos, ¿no? Pero vamos a empezar a definir puntos a través de esta tabla que ya estáis viendo en pantalla, la cual relaciona los ciclos de un mercado con las emociones del ser humano. Y como sabéis, ganar dinero en el trading a través del análisis técnico es posible gracias a la lectura de patrones que han pasado previamente y que se repiten en un futuro. Hombro, cabeza, hombro, cuña, triángulos, dobles suelos, etcétera, 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 ¿no? Pues bien, el ciclo de mercado que estáis viendo también es un patrón. Y es que el ser humano se comporta igual, está compuesto de emociones que no es capaz de controlar. Y como podemos leer esas emociones, también somos capaces de predecir qué es lo más probable que pase, tanto en un gráfico de 5 minutos como en un gráfico también de 5 años. Mucha atención ahora, ya que la gráfica que vais a ver a continuación la vamos a relacionar con las dos siguientes, y es que esto es lo que hubiera sucedido si, independientemente de los ciclos de mercado y de tus emociones,
emociones, justamente la gráfica que hemos visto anteriormente, hubieras invertido $1 en el año 1970. Pues bien, en 50 años hubieras multiplicado esa inversión por 69. Pero claro, esa es la parte bonita, esas son las cosas que nos cuentan, que vemos, es la teoría que ya sabemos. Comprar y no hacer nada. Pero entre ese dólar inicial que tú inviertes y ese multiplicador de por 69 ocurren muchas cosas. Algunas las podemos controlar, pero otras no. Lo primero que tienes que entender es que hay muchas caídas y algunas de ellas son realmente importantes. Pese a que haya tantas gráficas que parezcan tan alcistas, sobre todo si las comparas a largo plazo, SP500, Bitcoin y tantos otros activos, esas gráficas incluyen también caídas realmente importantes. Como estáis viendo en pantalla, podéis ver los drawdowns del SP500 desde el año 1928. Evidentemente, hay caídas muy importantes, hay caídas menos importantes, pero aquí destacan caídas realmente grandes y no nos tenemos que ir tan lejos. Del año 2000 al 2002, en 2 años caímos un 49%. Del 2007 al 2009, un 56%. Pero es que esas son solo algunas de las caídas más importantes. Como podéis ver, cada año hay caídas de dobles dígitos y que arrastran como mínimo un par o 3 de semanas. El año 2010 estuvimos 70 días cayendo para un 16%. En el año 2011, 157 días para un 20%. En el año 2018, 95 días para un 19,8%. Y así sucesivamente. Es importante que entiendas que entre ese dólar y esos $69 de beneficio hay caídas realmente importantes. Y es que no solo cada año hay caídas, y hay años que hay caídas realmente importantes, sino que cada año también hay motivos que parecen lo suficientemente importantes para o no comprar o directamente vender tus activos. Esta gráfica que estáis viendo ahora mismo es una gráfica que ya habréis visto, al menos en este canal, pero como puedes ver, cada año, independientemente del estado de la tendencia, tenemos motivos de sobra para pensar que es buen momento para vender, que ya hemos ganado lo suficiente, que el precio puede entrar en un movimiento bajista infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso por lo que es tan difícil aguantar. Hay ciclos de mercado, influyen las emociones y evidentemente el inversor promedio ni se acerca a la rentabilidad que obtendría si solo invirtiera en el SP500 y no hiciera nada. Hay múltiples motivos, algunos más y otros menos justificados, que hacen que nuestras emociones se apoderen de nosotros y tomemos decisiones erróneas. Comprar cuando no tenemos que comprar y vender incluso cuando no deberíamos de vender. Ahora pasamos a responder a la pregunta de ¿por qué es buen momento para invertir ahora? Pero antes de continuar con el vídeo, me gustaría que le pudierais dejar like si es que os está gustando, o suscribierais si es que no estáis suscrito y dejarais un comentario explicando qué tipo de contenido relacionado con la inversión os gustaría que trajera porque os ayudaría realmente. Bueno, este gráfico que estás viendo en pantalla, básicamente, además de todos los sucesos negativos que hemos visto en el gráfico anterior, añade un poquito más de data y todos los sucesos que también han sido positivos. Como puedes ver, el rango de datos es del año 1896 al año 2016 y tenemos sucesos realmente importantes relacionados con avances tecnológicos, con guerras, pandemias, ya lo sabéis, crisis económicas, crisis de deuda, presidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, de estos dos últimos puntos que hemos comentado, podemos derivar el siguiente gráfico. Es similar al primero que hemos visto, pero con la peculiaridad de que marca con colores cuándo es más o menos arriesgado comprar en un punto o en otro de mercado. Como podéis ver, en las zonas más inferiores y por lo cual más cálidas, es momento de comprar. No porque vayamos a ganar dinero mañana, ni mucho menos, sino porque la oportunidad de capitalizar en el medio y evidentemente largo plazo es bastante más grande. Actualmente, como ya sabéis, estamos en una de esas zonas cálidas, porque el precio ha caído bastante durante bastante tiempo, pero la pregunta siempre va a ser la misma. ¿Va a seguir cayendo? ¿Es buen momento de comprar ahora o voy a poder comprar mejor más tarde? Para esto tenemos que utilizar dos herramientas. La primera es saber que no tenemos que comprar sí o sí en el punto más bajo. Tenemos que comprar en un punto donde la oportunidad de rentabilidad-riesgo sea atractiva y evidentemente, hablando de Bitcoin, es mucho más atractiva la rentabilidad-riesgo en 17.000 que en 69.000 después de haber hecho todo
un bull run de varios años. Pues bien, esta es la primera herramienta. La segunda herramienta es recordar una de las gráficas iniciales donde veíamos que día sí, día también, mes, semana y año vamos a tener elementos suficientes como para decidir o no comprar o directamente vender, con lo cual tampoco podemos utilizar sí o sí un elemento externo para determinar si compramos o no compramos. Fíjate en este gráfico como en los últimos grandes mercados bajistas que hemos tenido estas últimas décadas, año 1991, 2002, 2009, 2020, el mínimo del mercado ha coincidido con momentos en los que la confianza de los empresarios en la economía estaba realmente por los suelos. Pues bien, ahora mismo no solo estamos viviendo un punto donde la confianza está mal, sino que es la peor confianza que hemos tenido en las últimas décadas. Esto no significa que el precio no va a seguir cayendo, no significa que no vayamos a tener noticias positivas y ni mucho menos tampoco significa que el año que viene mismo ya vamos a ganar dinero. Significa que pese a la negatividad del contexto en el que vivimos, negatividad evidente y totalmente justificada, la misma sobreventa causada por esa negatividad implica una oportunidad real, una oportunidad de compra y por lo cual de capitalizarnos. Evidentemente no quiero incitar a nadie a la compra, únicamente estoy hablando desde mi experiencia, que no es mucha pero tampoco es poca, ni mucho menos, y desde mi punto de vista, como hago cada día, tanto en análisis técnico como cuando enseño trades, como cuando enseño mi portfolio, que por cierto una vez al mes os hago un vídeo explicando qué es lo que ha sido este mes y qué he comprado y vendido, enseño números, enseño extractos, etcétera, etcétera, y además, pues bueno, lo podéis complementar con diferentes vídeos, como os he comentado abajo en el primer comentario fijado, que van a ayudar a comprender mejor las bases de la inversión para principiantes, para avanzados, con datos objetivos, con experiencias, puntos de vista, etcétera, etcétera. Así que nada, te recomiendo que abajo en el primer comentario fijado mires si alguno de los títulos que vas a ver te interesa o no. Este vídeo lo voy a dejar ya por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.